formas de la comprensión acerca de Dios se da de manera plural al principio y después de manera singular, ¿verdad? La creencia en un solo Dios. Y la creencia en un solo Dios, por lo menos allá, ¿verdad? En Oriente, inicia con los musulmanes, ya sean judíos, hablan acerca del patriarca, ¿verdad? De uno de los patriarcas, y ese era Abraham. Aquí en mi mano tengo un midrash, ¿verdad? A mí me gusta la literatura y me gusta investigar por qué piensan las personas, cómo piensan, y es muy importante elaborar ese ejercicio, ¿verdad? Por lo menos yo he conocido así, no a profundidad, el pensamiento judío, y desde pensar judío entonces ha venido, ¿verdad? Caminando en la historia la concepción acerca de este tema de la idolatría, ¿verdad? Y aquí hay un pasaje muy interesante. El Midrash es una interpretación del texto, ¿verdad? Es una interpretación del texto, y voy a leerles algo que me llama mucho la atención al respecto, ¿verdad?, de el creador o el que comenzó a proliferar la idea de un solo Dios, ¿verdad? La idea de un solo Dios. Y tiene que ver con Abraham. Abraham con su papá, ¿verdad? Aquí le llama Tarek y lo vamos a mantener así. El papá de Abraham era un comerciante. Él comerciaba ídolos. Él los hacía, ¿verdad? Con barro, y ahí pues lo fabricaba. Dice así el relato. El negocio de Tarek era la venta de ídolos, y el joven Abraham hacía todo lo posible para convencer a la gente que no los comprara. Una vez su papá se tuvo que ir de viaje y dejó a Abraham a cargo de la tienda. Las instrucciones para el hijo eran: cuando más grande es el ídolo, mayor precio debe estar. Si entra una persona importante, ofrécele un ídolo grande. A un cliente de menor importancia, ofrécele uno chico. Tarek se fue. Un hombre de aspecto imponente, de espaldas anchas, entró a la tienda. Deme un ídolo grande que esté a tono a mi estatus, le dijo pomposamente al joven Abraham. Abraham le entregó el ídolo de mayor tamaño que pudo encontrar en los estantes, y el hombre extrajo de su bolsillo una cantidad sustancial de dinero. ¿Cuántos años tiene usted?, le preguntó Abraham. Tengo 50, le dijo. ¿Y no tiene vergüenza de adorar a un Dios que tiene solamente un día de vida?, le preguntó Abraham. Mi padre lo terminó de hacer ayer. Perturbado, el hombre metió el dinero en su bolsillo y se fue. Una anciana vino a la tienda. Le dijo a Abraham que la noche anterior habían entrado ladrones a su casa y le habían robado sus dioses. ¿Ah, sí?, preguntó Abraham. Si sus dioses fueron incapaces de protegerse a sí mismos de los ladrones, ¿cómo pretende que la protejan a usted? Tiene razón, admitió la mujer. Pero ¿a quién hemos de servir? Al creador de los cielos y la tierra, el que nos creó a usted y a mí, contestó Abraham. La mujer se fue sin comprar ningún dios. Otra mujer vino con un recipiente lleno de harina para ofrecérselo a los dioses. Abraham tomó un hacha y rompió todos los ídolos, excepto el de mayor tamaño. Colocó el hacha apoyando contra el ídolo grande. Cuando Tarek regresó y vio todo en ruina, exclamó: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué he de ocultarte la verdad?, contestó Abraham. Mientras estabas afuera, una mujer trajo harina para ofrecer a los dioses. Cada uno quería ser el primero en recibirla. El grande recibió insulto, y entonces tomó un hacha y rompió todos los otros. ¿Qué tontería es esa?, gritó Tarek. Tú sabes perfectamente
que ellos ni hablan ni se mueven. Así, replicó Abraham. Te pido que pienses lo que acabas de admitir. ¿Por qué le sirves entonces? Y termina prácticamente el suceso. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, nos encontramos con un mundo totalmente distinto al nuestro. Aquí gobierna el cristianismo en su gran mayoría, en las distintas manifestaciones, ¿verdad?, que se presentan en la sociedad. Pero en tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento gobernaba, ¿verdad?, el politeísmo, la adoración a muchos dioses. Y en ese sentido, las Escrituras comienzan a tratar de combatir esa forma de desprecio del único Dios, ¿verdad?, que no tiene forma, no tiene rostro, y de hecho el nombre Yahweh tiene que ver con él sin nombre. O sea, no es un nombre propiamente dicho, es una forma de designar a un ser o al ser existente, ¿verdad?, de Dios. No es un nombre particularmente, sino es la expresión de decir: Él vive, Él existe, Él es real, Dios. ¿Amén? En ese sentido, ¿verdad?, encontramos en las Escrituras una cantidad, ¿verdad?, de textos que nos hablan en contra de la idolatría. La intención de las Escrituras es, ¿verdad?, ir en contra de la idolatría. Y encontramos, como bien lo leyó nuestro hermano Enrique al principio, ¿verdad?, la carta a los Romanos, si gusta conmigo, ¿verdad?, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 23. Nos ponemos en pie un momentito, ¿verdad?, para entrar en calor con esta enseñanza, porque es bastante interesante, ¿verdad? Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice así la palabra del Señor: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí nomás, y hacemos una oración. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque nos concedes la dicha de la vida. Nos regalas un clima fresco, nos regalas el agua para poder tener, Señor, con qué alimentarnos, con qué saciar, Señor, esa necesidad humana. Gracias por los árboles, gracias por las aves de los campos, gracias, Señor, por un respiro más. Bendíganos entonces, que este tiempo que hemos reservado sea de mucho provecho, que podamos aprender de ti, de tu palabra, que podamos, Señor, comprender mejor la vida a través de tu enseñanza. Guíanos, por favor, que tu luz siempre esté presente y la oscuridad se vaya disipando de poco. Gracias, mi Señor, en su nombre oramos. Amén y amén. Presentes. La carta de los Romanos es una carta que nos ayuda a nosotros a comprender un tema central, ¿verdad?, que Pablo, su escritor, está procurando, ¿verdad?, ir pues enseñando. Y este tema general tiene que ver con la salvación. Pero esta salvación Pablo la comienza a argumentar en cuanto el ser humano, antes de la presencia de Cristo en el mundo, antes de que el mensajero
de la verdad viniera a este mundo, entonces existía una forma particular, ¿verdad?, de entender las cosas. Y que a través de esa presencia, Dios le bendiga, no, bienvenido, que a través de la presencia, ¿verdad?, del ser humano con capacidad de razonar, de comprender, podía llegar a ese punto particular de la existencia de un ser todopoderoso, hacedor de la vida. Y dice, no hay excusas. Pablo entonces llega a comprender de que el hombre tiene esa capacidad que fue construido, que fue hecho por Dios, con una razón, con una forma de pensar que podía llevarlo más allá. Y de hecho así ha sido. El ser humano, según, ¿verdad?, como lo presenta la sociología, fue desarrollándose, fue evolucionando de menos a más. En la actualidad debería el hombre estar en un estatus más elevado a toda la creación, en convivencia con ella misma, pero no es así. El hombre ha involucionado, a mi parecer, ya que en lugar de estar descubriendo aspectos que deben de ayudar a mejorar su existencia, el hombre está pensando en la guerra, en crear, ¿verdad?, el arma más letal que pueda destruir, ¿verdad?, su semejante. Al crear el hombre esa forma de verdad de destrucción, está atentando con su misma subsistencia, su misma vida, y por lo tanto se encamina a su propia destrucción. Por eso vemos afanados a algunos millonarios queriendo descubrir vida en otro planeta, porque aquí se la están acabando. Entonces el ser humano ha venido evolucionando, y que en un principio, entonces Pablo dice que la creación está dada para que uno pueda reflexionar a través de ella. El hombre pueda pensar que detrás de la creación está un hacedor, está Dios, ¿verdad?, detrás de esto. Y que ese Dios que se manifiesta por su creación, estoy tratando de interpretar el texto, ese Dios que, ¿verdad?, ha hecho la creación, se manifiesta, o sea, Él se manifiesta por medio de la creación. Y por medio de la creación viene el hombre, y en lugar de llegar a una conclusión de que Dios está, ¿verdad?, detrás de todo esto, no lo concibe así, sino que le dice al hombre que eso, lo creado, es Dios. Y por eso vemos que las distintas culturas representan, ¿verdad?, la divinidad a través de alguna figura particularmente, porque el hombre gusta y aprende mucho de aquellos dioses que puede tocar, que puede palpar, que puede ver. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Entonces tenemos como principio, ¿verdad?, esta cuestión de que Dios, hermano, se ha manifestado por medio de la creación. Creo que en ese sentido no tenemos ningún inconveniente. Al finalizar la enseñanza, usted puede tener la oportunidad de preguntar, hacer una pregunta de todo lo que nosotros podamos, hermano, ver en esta hora. Solo me permiten que aquí está. Bien. Veamos acá. ¿Cómo surge la idolatría según la Biblia? Bien, veamos acá. Nos dice la tentación de la visible y manipulable, ¿verdad? Tiene que ver con eso. O sea, el hecho de que el hombre sea tentado al ver las cosas, ¿verdad?, que le rodean. O sea, quiere ver, quiere saber de que existe, ¿verdad?, esta cuestión y que puede ser manipulable. O sea, el Dios. Esta es una pintura que representa el becerro de oro después de que el pueblo de Israel salió de Egipto
y que ellos querían, ¿verdad?, prácticamente seguir lo que en las escrituras se presenta allá en Egipto como uno de los focos más influyentes en lo que la idolatría se refiere, ¿verdad? Porque allí sí le dieron un énfasis bastante amplio a la figura de los dioses. Hasta la fecha, ¿verdad?, eso sigue causando bastante impresión en la mente de los buscadores, ¿verdad?, de esos paradigmas que los egipcios crearon. Y entonces tenemos acá que eso crea una tentación, ¿verdad? O sea, el ser humano se ve tentado a querer manipular el asunto de Dios, ¿verdad? Entonces ya estamos dándonos cuenta cómo nace, son como características, ¿verdad?, que nos presenta en las mismas escrituras cómo el hombre se ve tentado a la creación de ciertas imágenes para poder manipular. ¿Por qué los egipcios, ¿verdad?, llegaron a ser una gran potencia en su momento, ¿verdad?, como un imperio? ¿Por qué llegaron a conquistar vastas tierras? Porque manipulaban estas cuestiones. Manipulaban al ser humano a través de la creación de sus ídolos. El ídolo, ya lo vamos a ver, el ídolo no es que ellos tengan la concepción de que este ídolo sea el creador de las cosas, sino que sea un mediador. Fíjense, eso es bien interesante. Ellos no creen que el ídolo sea el creador, sino el mediador, el que puede interceder por usted o por mí. Entonces eso es lo que ellos andan buscando, ¿verdad? Un intercesor. También el ídolo ofrece una presencia tangible de la divinidad. O sea, aquí se manifiesta la divinidad. En un momento determinado la divinidad se manifiesta, ¿verdad? Entonces, después tenemos la legitimación del poder opresor, ¿verdad? Como en el caso del faraón. El faraón oprimía a través de esa figura insertada en el corazón del ser humano de que ellos son los poseedores de el contacto entre lo divino y lo humano. Por eso encontramos al sacerdocio metido, ¿verdad?, dentro del aspecto religioso. Siempre vamos a encontrar a unas personas dentro de la población que se han apartado para Dios, ¿verdad?, y que por lo tanto son los únicos que pueden acercarse a la divinidad. Son los conocedores de los misterios de esa divinidad. Entonces, con esto, ¿verdad?, queremos establecer que en cierto momento, dentro, ¿verdad?, de lo que es la idolatría, se legitima, o sea, tiene como la validez a nivel social de que las personas algunas personas pueden tener acceso y conocer los secretos, los misterios, ¿verdad?, de lo que acontece con aquella forma de representación divina. Bien interesante todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver también que en cierta medida ese Dios justifica la esclavitud. O sea, los dioses de aquel momento justificaban la esclavitud, el asesinato, la tortura. Y esto mismo que vemos acá en la imagen se ha repetido en la historia. Por ejemplo, cuando Estados Unidos estaba dividido entre los que aceptaban la esclavitud y los que no la aceptaban. Norte y sur se oponían entre sí. Unos más estudiados que otros, uno más, ¿verdad?, con una mente más amplia que los otros. Y por lo tanto, la fe que se vivía en el norte, en el sur de los Estados Unidos, era una fe que había idolatrado las enseñanzas
de las Escrituras, porque la Biblia también puede idolatrarse, ¿verdad? Puede idolatrarse, hay que tener mucho cuidado con eso, aunque en esta enseñanza no nos vamos a meter mucho en ese aspecto, que lo vamos a dejar para la próxima enseñanza. Pero en esa época, alrededor de los años 1500, 1600, al sur de los Estados Unidos, se aceptaba la esclavitud a nivel religioso, como también en Egipto. Por otro lado, la influencia de culturas extranjeras que hacían, ¿verdad?, que ese mundo se aceptase tal cual, como el ejemplo que yo les puse, porque Abraham, el papá de Abraham, era babilónico y aún Abraham era de Babilonia, ¿verdad? Ellos eran babilónicos. Babilonia es el Irak actual. Allí donde está Irak en la actualidad estaba Babilonia. Y Babilonia también aceptaba o sea, creía en muchos dioses y así pues tenían una variedad a los cuales se rendían. Pero aparte de eso, tenemos, ¿verdad?, a Faraón, que es presentado como modelo idolátrico por excelencia. El Faraón se consideraba hijo de su Dios, mientras el pueblo era visto como inferior. O sea, desde aquí podemos nosotros notar ya, ¿verdad?, que la figura humana comenzó a verse también como una figura representativa que podía, en cierta medida, mediar entre el hombre y Dios. O sea, el faraón era el mediador entre el hombre y Dios. Amén. Esto se construían templos e imágenes para reforzar esta jerarquía divina y social. O sea, los templos, los lugares de adoración, eran, ¿verdad?, lugares para reforzar esa jerarquía. O sea, alguien más grande, más poderoso, ¿verdad?, de medio del pueblo, que era otro ser humano igual que nosotros, pero que tenía, ¿verdad?, algunos valores adicionales que le habían dado la misma gente, por supuesto. La religión se usaba para justificar la explotación y el ser vivido. Ojo con esto, ¿verdad?, porque estamos con la parte idolátrica. El ídolo entonces se construye para poder pues desviar la atención de las personas a lo que es verdaderamente religioso o divino, a lo que, ¿verdad?, se oponía esta forma de acercamiento religioso. Bien, veamos algo importante también. La idolatría no comienza con estatuas. Fíjense, esto es bien interesante también, ¿verdad? No comienza con estatuas, sino con la distorsión del conocimiento de Dios y la instrumentalización de lo divino para fines humanos. Es una forma de alienación que afecta tanto la espiritualidad como la justicia social. Miren qué interesante. Analicemos este texto, ¿verdad?, porque me parece bastante importante para nosotros. En primer lugar, no comienza con estatuas. O sea, regularmente nosotros decimos, ¿verdad?, que las personas que se inclinan ante una estatua, ante un cuadro, ante cualquier otro elemento, decimos nosotros, son idólatras. Pero al principio, ¿verdad?, no comenzó con esto, ¿verdad?, sino con la distorsión del conocimiento de Dios. A muchas personas no les interesa conocer de verdad a Dios. Sus ideas acerca de Dios están confundidas. Y la instrumentalización de lo divino para fines humanos. Esto se ha visto a nivel histórico, ¿verdad? Los grandes imperios lo han hecho. Se han apropiado de la
parte religiosa muy innata del ser humano. Nosotros somos seres puramente religiosos. La gente que no va a las iglesias dice: yo no soy religioso. Eso es mentira. Todos somos religiosos de alguna manera. Todos somos religiosos de alguna manera. Estamos unidos a los religiosos. Entonces, el ser humano, cuando conoce el poder, como decía cierto filósofo y sociólogo, ¿verdad? Max Weber se llamaba, decía: la religión no es opio, decía, la religión es poder. Cuando las personas ven que la religión es poder y puede controlar la psique humana, entonces comienzan a instrumentalizarlo. No sé si usted ha visto a las marionetas, ¿verdad? Que se conducen con hilos y con los dedos se mueven las manos, los pies, la cabeza, aún hasta la boca le mueven uno. Nosotros podemos también ver que lo religioso puede ser manipulable desde esa perspectiva, a tal grado que el ser humano le puede quitar la vida a otro ser humano por ideas religiosas. Y usted podría pensar: pero ¿cómo puede ser eso? Sí sucede. Y la historia, ¿verdad?, nos grita a través del silencio de tantos muertos que han habido por el uso desmedido del aspecto religioso. Las grandes cruzadas católicas que se hicieron para rescatar al pueblo de Dios, la Tierra Santa, causando grandes, ¿verdad?, cantidades de muertos en esas cruzadas. Mataban comunidades de árabes musulmanes en aquellas tierras. Y por eso los musulmanes no quieren el cristianismo, ¿verdad? Porque la historia, ¿verdad?, habla mal de ellos. Entonces se instrumentaliza. No solo el cristianismo ha instrumentalizado lo religioso para fines particulares, también los musulmanes lo han hecho, también los judíos lo han hecho y lo siguen haciendo en nombre de Dios. Lo siguen haciendo. Entonces tenemos que lo divino se instrumentaliza para fines particulares. Es raro encontrar una comunidad religiosa que ayuda a romper con ese estatus, ¿verdad?, con ese estatus que el hombre tiene de control sobre lo divino. O sea, hay movimientos religiosos que le han puesto, oiga bien lo que voy a decir, cadena a Dios. Dios sabemos que no puede ser encadenado, pero hay personas con conocimiento que se creen que son la divinidad, la representación divina o la interpretación suprema de lo divino, y que solo ellos pueden, hermano, tener ese nexo con lo divino. Tenemos movimientos religiosos como los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, ¿verdad? También movimientos radicales a nivel de musulmanes, judíos y cristianos, que se creen los únicos que pueden interpretar los asuntos de Dios, y que sin ellos no puede haber, ¿verdad?, un acercamiento a Dios. Eso no es así. Por eso cuando Jesús estuvo hablando con la samaritana allá en el pozo, ya fue visto con otros ojos, y quisieron asesinarlo y lo asesinaron al final, porque le dijo a él: va a haber un día y una hora que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, y no va a ser ni en Jericín ni en Jerusalén, sino en todo lugar. ¿Eso qué significaba? Era un atentado en contra de aquellas formas de esclavitud religiosa que le enseñan al ser humano que solo en un lugar particular, con una persona particular, puede acercarse uno a Dios. Una comunidad como esta le enseña a usted que usted se puede comunicar con Dios en todo lugar.
no necesariamente, ¿verdad?, a través de una religión particular. Uno puede hablar con la divinidad caminando. Uno puede hablar con Dios en el bus, manejando. Uno puede hablar con Dios allá en la prisión, en el hospital. Aún en el estado más deprimente del ser humano, cuando el hombre ya no puede. Así como el caso de aquel hombre que huía de Dios, dice la Escritura, y que lo tiraron al agua y comenzó a descender y a descender. ¿Qué significa esa descendencia o ese descender del ser humano? Que llega a lo último, cuando ya la misma sociedad ni la familia lo quiere a uno, cuando uno ya es un caso perdido. Aún en esas condiciones el hombre puede hablar con Dios y Dios se acerca a él, a lo inmundo, y se ensucia con él, y ahí lo levanta y lo honra. Dios va más allá de aquellas cadenas que los supuestos personajes que quieren controlar lo divino, ¿verdad?, pues hablan y muchas veces hasta lo gritan. Dios no es así. Entonces tenemos acá esto de alienación. Es importante también una forma de alienar. Alienación viene, ¿verdad?, como queriendo vivir una vida que no nos corresponde a nosotros. Uno es alienado, o sea, algo que no me corresponde. Entonces, eso, ¿verdad?, esto que estamos aprendiendo va a ayudar a romper con ciertas ideas muchas veces esclavizantes. Esto, ¿verdad?, afecta a la espiritualidad como la justicia social. Ya vamos a ver. Algunas características bien importantes que tenemos que conocer acerca de la idolatría es que, hermano, son ideas que el hombre ha adquirido y que no todas las ideas son verdaderas, sino que son erróneas, pero que también existe cierto grado de ignorancia, porque yo desconozco las cosas tal cual, ¿verdad? Y aquí vamos a conocer el caso de un personaje llamado Maimónides. Maimónides fue el apodo, ¿verdad?, pero así es reconocido a nivel pues, mundial como Maimónides. Él nació en los años 1100 y fracciones y murió, ¿verdad?, en el año 1204. Su pensamiento es bien importante meditarlo. Él fue un judío, se convirtió a musulmán, fíjense. Fue un judío y se convirtió al musulmán, pero su corazón siempre fue judío. Se convirtió al musulmán por cuestión de sobrevivencia, pero que siempre fue judío. Y describe en sus escritos, hay uno que se llama Guía de Descarriados, muy bueno, ¿verdad?, pero que ahí expresa ciertas cosas que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, él dice: entiendo por error la creencia de que una cosa es diferente de lo que es. Dios le bendiga, pase adelante, hermano. Entiendo por error, dice él, la creencia de que una cosa es diferente de lo que es. O sea, hay personas que aceptan las cosas tal cual sin preguntarse por qué. El ser humano muchas veces acepta las cosas así por así. Si viene una gran cantidad de personas y dice, ¿verdad?, como en una ocasión, dicen que un hombre estaba parado, ¿verdad?, meditando él, viendo así el horizonte. De repente para otra persona cerca de él, atrás de él, y fue otro. Y era la última, bueno, ¿y ustedes por qué están haciendo fila? No sé si aquí está versión, yo no me puse aquí a ver qué da, dice. Entonces el ser humano así es, el ser humano no se está preguntando. Dios le bendiga, bienvenido, pasen adelante. El ser humano no se pregunta el porqué de las cosas y simplemente es anexado, ¿verdad?, a la convivencia con los demás
de acuerdo a ese mundo. A él no le importa si es un error o qué, simplemente lo vive. Simplemente lo vive. Parecido es también la ignorancia, pero es bien interesante esto. Una cosa es diferente de lo que es. Puede ser que esté equivocado. Ese error puede ser corregido. Ese error puede ser corregido. Y por ignorancia, la carencia de conocimiento respecto de cosas que pueden ser conocidas. O sea, la ignorancia es, no sabía esto, qué bueno que me lo decís. Uno está supuesto, ¿verdad?, a aceptar que no entendía, no comprendía eso por ignorancia. Y qué bonito es que uno, ¿verdad?, lo guíe a esa comprensión. Uno siente, ¿verdad?, que ha encontrado algo bonito. ¡Ey, qué bonito lo que acaban de decir! Yo no sabía eso. ¿Sí? Yo lo entendía de esta forma, pero sí me parece que esta forma que lo están planteando es mejor. Amén. Entonces Maimónides se dio la tarea, ¿verdad?, de escribir muchas cosas. Y vamos a ver algo más, algo adicional. Esto también lo escribió Maimónides. Imagínense ustedes en qué siglo estaba escribiendo. En el siglo 1100 en adelante. De 1100 a 1200. Y miren lo que escribía este hombre. Dice: no hay idolatría que haya afirmado jamás que una imagen de metal, piedra o madera haya creado cielos y tierra. Y los gobierne todavía, dice. La idolatría se funda en la idea de que una forma particular actúa como agente entre Dios y su criatura. Ojo con esto, la idolatría entonces no es que la gente crea de que ese es Diosito ahí, ¿verdad?, en la forma. No. La idolatría tiene que ver con la idea de que ese es un instrumento para comunicarse con Dios. Amén, iglesia. Ese es un instrumento para comunicarse con Dios. Para Maimónides esa es parte de la idolatría. Bien. Esas formas de comprensión, fue un filósofo religioso. Maimónides no era cualquier persona, era un iluminado, era una persona muy sabia. Cuando uno, hermano, rescata todo lo bueno, ¿verdad?, de lo que una persona sabia ha procurado transmitir, es interesante, ¿verdad?, el poder aplicar también eso en la vida. Mire lo que dijo él, pues, en aquellos tiempos. Bueno, vamos a darle continuidad a esto, ¿verdad?, porque estamos hablando del origen, cómo se inicia esto de la idolatría. Marte, acordémonos que cuando el pueblo judío, cuando Jesús vivía, ya había un montón de creencias. Los griegos tenían un montonazo de creencias. Una bien fantástica, hermano. Ellos hacían uso del arte, de la creación, ¿verdad?, de imágenes, de simbolismos. Bien interesante, ¿verdad? Entonces ellos venían, en cierta medida, dice Marte, airado, había reducido los países a desierto y hielo. Esto lo dicen los nombres. Convirtiéndolos en moradas de demonios, sin árboles y sin agua. Los sacerdotes, mire qué interesante. Los sacerdotes idólatras predicaban al pueblo congregado en sus templos que, mediante ciertas prácticas religiosas, se podía provocar la lluvia, obligar a los árboles a rendir buen fruto y fertilizar y poblar las tierras. Todos los sacerdotes hacían esto. O sea, el religioso sabía muy bien que no era así, pero por conveniencia ellos le decían al pueblo, a las masas, a la población, les decían: bueno, Marte, si nosotros le rendimos culto, entonces nos va a ir bien. ¿Sí? Eso es lo que se enseñaba en aquel momento. Entonces, Maimónides dice que esto es lo que provocó que mucha gente
tuviera una distorsión de lo que era verdaderamente Dios. ¿Sí? Las figuras de intereses particulares de hombres poderosos a nivel religioso, político, ¿verdad? Llegaron a afectar tanto la mente y el corazón de la humanidad que eso gustó, esa forma de dominio gustó a las élites dominantes, ya sean militares o religiosas. Eso les gustó, porque podían ver que a las poblaciones se les podía controlar a través de la idea de lo religioso. Mire qué interesante pues es esto. Dependiendo de las prácticas que la gente tenía, entonces así respondía la divinidad. Bien interesante. Bueno, el Dios, ¿verdad?, que se profesa en estas latitudes, o la relación, ¿verdad?, entre lo que es la divinidad y el hombre, que eran aquellos objetos, ya sean figuras humanas, figuras de animales, figuras de cosas como piedras o un tronco, ¿verdad?, podía ser. Entonces, aquí podemos ver de que tenía otra intención de por sí. Tenía otra intención. Bien. Vamos a leer otro texto. Busquemos por favor este otro texto. Si alguien lo encuentra, me lo lee por favor. Isaías capítulo 1, versículo 21 al 27. Solo uno. Solo uno. Solo uno. A ver, ¿quién nos colabora? Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. 21 al 27. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Gracias. Ahí podemos ver nosotros que el mensaje de Dios no es tanto, ¿verdad?, que el ser humano se llene de imágenes, sino de acciones, y acciones justas. La justicia es para Dios algo muy, por no decirlo, el objetivo primordial de Dios en la vida es que haya justicia. La Escritura está encaminada a eso, la Biblia está encaminada a eso, a que en la tierra haya justicia. Pero como nosotros hemos visto a nivel histórico, ¿verdad?, que la Escritura o la religión se ha instrumentalizado y la idolatría se ha ocupado para reforzar esa instrumentalización, donde el hombre no razona, donde el dogma se impone, porque el dogma ya pensó por usted, ya usted ya no tiene que estar pensando nada más, sino que el dogma ya está, ¿verdad?, pensado, y por lo tanto usted no tiene nada que preguntar. En ese sentido, la Escritura no está para aceptar las cosas tal cual. La Escritura está para advertirle al hombre que sus caminos, ¿verdad?, caminos de mentira, caminos de maldad, puedan ser, ¿verdad?,
pues pensados, y aquella forma que Dios trae al corazón del hombre, que es el pensar, es el razonar la situación que está viviendo, entonces la palabra se inserta no con el fin de pues trastornar el corazón del hombre, sino para mejorar su condición. Veamos que nos dice Jeremías capítulo, este texto, hermano, no sé por qué me lo guardó la mente, dice, pero Jeremías capítulo 1, versículo 22, me llamó mucho la atención ese pasaje cuando estaba estudiando esto. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová de los ejércitos. Es bien interesante, ¿verdad? Porque la Escritura nos está diciendo a nosotros que hay cosas que el hombre ha creado en la vida que no necesariamente sean mandamientos de Dios. Lo que Dios quiere que el hombre haga en la vida es justicia. Dios no le dijo al hombre: hagan un templo. Fue creación del hombre hacer el templo. ¿Pero por qué el templo? Para controlar a la gente. Y no fue eso lo que dijo, hermanos, el hombre del Nuevo Testamento, que fue apedreado por decir eso. Dios no pidió, dijo él. Es que Dios no puede ser encerrado en 4 paredes. Dios nunca pidió muchas cosas de lo que la religión está haciendo en estos tiempos. Dios nunca pidió eso. Dios pidió que el hombre haga ¿qué? Justicia. Entonces, es bien interesante y bien importante el uso que se le ha dado a la forma idolátrica de, hermanos, controlar para un fin específico, que es el control, ¿verdad?, de la persona en sí. Aquí tenemos algo más. ¿Cuándo inicia la oración a los santos? ¿Verdad? Porque es importante también reconocer esto. Todo tiene su origen según el registro de la historia. Aquí vemos un cuadrito, ¿verdad? Sale un personaje, una pintura alada, ¿verdad? Personajes que han sido buenos, pero que estos personajes han ¿verdad?, trascendido según la tradición, han trascendido de una posición, ¿verdad?, de hombres que actuaron en favor de la gente, pero que después se convirtieron en santos, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde nace esto? Aquí, hermano, no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero este es un blog de una página católica. ¿Sí? Me llama la atención que ellos mismos presentan esto no con el fin de refutar, ¿verdad?, la adoración a los santos. Ellos no piensan eso, sino que ellos ven de que fue validado, que bueno en sí, porque fue validado en un momento de la historia. El problema es que si en un momento de la historia fue validado, significa que antes de eso no se veía así la cosa. ¿Sí? ¿Estamos en eso? O sea, antes de eso no existía tal asunto. O sea, que hubo un momento en la historia que fue validado dentro del oficialismo de la iglesia, en este caso católica. Fue validado. Anterior a eso no se concebía así. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese existido en estos tiempos,
y se hubiese dado cuenta cómo su imagen ha sido ocupada, ¿usted cree que estuviera contento? Le pregunto, ¿estuviera contento Jesús de Nazaret si su imagen hubiese sido utilizada, ¿verdad?, para los fines particulares que maneja, ¿verdad?, cierto grupo religioso? ¿Qué pensaría usted? Que no, ¿verdad? Bien. Veamos entonces. ¿Cuándo inicia la oración a los santos? Hay aquí una aclaración, ¿verdad? Porque se habla primero de adoración y después de veneración. Bueno, la veneración tiene que ver con el hecho de reconocer lo bueno que fueron los santos, pero que no tiene nada que ver con la adoración, ¿verdad?, de los santos, sino la veneración de Señor. Pero el problema, mis queridos hermanos y hermanas, es de que la idolatría no es la concepción de que el ídolo sea Dios o sea concebido como el creador, sino como el mediador. ¿Sí? Entonces, el problema que nosotros vemos en la práctica de que la gente no lo concibe así. O sea, la gente sigue siendo e interpretando que los santos intervienen. ¿Sí? Y por lo tanto, según lo que hemos visto, según, ¿verdad?, el teólogo judío llamado Maimónides, sí es considerado como una idolatría, a pesar de que usted lo puede matizar como veneración. Si la gente en la práctica busca a los santos como mediadores, porque ellos nos pueden ayudar allá con el colocho, ¿verdad? Así dice la gente, no sé. Pero en la práctica no hay una distinción en lo que es adoración y veneración. La gente simplemente dice, es que este santo me ayudó. Ya estamos metiéndonos en la idolatría, digo. Porque hay un error en las figuras que se les presentan, ¿verdad?, ante ellos. Entonces, en los primeros siglos del cristianismo, especialmente con el culto a los mártires. ¿Quiénes eran los mártires? Bueno, fueron personas santas, como le digo, que entregaron sus vidas por la causa del Evangelio. Ahí comenzó todo, ¿verdad? Ahí comenzó todo, el culto a los mártires. Muchas personas fueron devoradas en los circos romanos. A los cristianos los metían ahí. Y fueron muchas personas las que murieron. Decidieron entregar sus vidas por causa del Evangelio, ¿verdad? Después eso paró. Pero al principio hubieron mucha gente buena, gente, ¿verdad?, personas de renombre que entregaron su vida. Entonces la gente dice, es que ese fue tan bueno que me puede también ayudar a mí allá con Dios. Entonces allí comienza esto. Ahora bien, le pregunto a los oyentes en esta hora, les pregunto yo, ¿dónde queda la figura de Dios en este sentido? Si el mismo Jesús, ¿verdad?, así hincapié de una comunicación directa con el Padre, y que el mediador entre nosotros, ¿verdad?, y Dios es Jesucristo mismo. O sea, ya el ser humano ya no necesita de sacerdocio, ya no necesita que alguien interceda por él o por ella. ¿Por qué está esperando que el pastor llegue a orar por usted? Porque tiene el don de sanidad. Usted ni sabe, porque en última instancia lo que se hace es la voluntad de Dios. Hay personas que aunque tengan el don de sanidad, cuando Dios dice hasta aquí llegó fulano de tal, hasta ahí llegó. Y miren, queridos hermanos y hermanas, hay personas como Katherine Kuhlman, que tenía el don de la sanidad, que ella murió de cáncer. Que en última instancia quien tiene la plena voluntad de la vida es Dios. Es así. Hay cosas que uno no
no se explica. Y uno anda batido, ay, que me voy a morir cualquier rato, con cualquier dolorcito de cáncer, quizás. Y uno ni sabe, ¿usted? Es la verdad. Allá anda el cipotón, allá, ¿verdad? Corriendo, saltando, y de repente le cayó un rayo y se murió. ¿Sí? Es que uno no tiene, aunque uno tenga ya sus años, y dice, es que ya estoy muy viejo. ¿Quién dice? No le estoy diciendo, pues el joven saltando, brincando, ¿verdad? Como chimbolo, y de repente le cae diciendo, ¿y tú? Que nadie sabe. ¿Sabe qué puede hacer usted? Viva mejor su vida. Así. Disfrute la vida que Dios le ha dado. Váyase buena mañana, cheñéñese bien, ¿verdad? Como Elena. Póngase su mejor ropita, perfúmese, vaya caminando, disfruta, compra su refresco. Disfrute la vida que Dios le ha dado, disfrute el alimento, disfrute la convivencia con los demás, disfrute la vida. Amén. Entonces la comunión con Dios es directa. Yo no necesito un mediador, porque es Dios, Jesucristo, o sea, Dios se reveló por medio de Jesucristo, y en su muerte el velo del templo se raja en dos, se rompe en dos. Ya no hay, hermano, entonces una intercesión por otra, por mí. Ya Dios hizo ese trabajo por Jesucristo. El sacrificio perfecto. Esto trastoca, este tipo de enseñanza trastoca la forma idolátrica de ver el asunto de Dios, porque lleva, hermano, dentro de sí una forma de esclavitud. Una forma de esclavitud. Uno mira ahí personas que por no poder cargar al santo, ¿verdad?, en tal tiempo en el año, hermano, capaz le para el corazón, porque no le dan ese espacio, ese chance. Yo con mi vida, usted con su vida, puede servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo? Por medio del prójimo. Amén. Déjame por servicio en el Padre del Señor, creo que lo merece. ¿Sí? Eso es así. Entonces, esto que estamos considerando es bien importante. Como le digo, esta es una página de nuestros hermanos católicos. Esta es una página de nuestros hermanos católicos, donde ellos dicen que comenzó con esto, ¿verdad?, con el culto de los mártires. Allí comenzó el culto, ¿verdad?, la adoración a los santos o la veneración a los santos. Allí comenzó. Pero antes de eso, las cosas no se concebían así. Recordemos que Jesús nació en el seno del judaísmo, vivió y se crió en el seno del judaísmo, practicó la ley como judío, y dijo, él lo dijo, ¿verdad? Yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir. Aunque nosotros no seamos judíos, ¿verdad?, es importante rescatar que el judío no se casa, ¿verdad?, o no acepta ninguna forma, ya sea lingüísticamente, ¿verdad?, como adoración o veneración. Ellos no le van a aceptar ningún tipo, ¿verdad?, de mediación entre la divinidad y usted, en ningún momento. Por eso existe de forma directa esa relación, la relación entre Dios y nosotros. Veamos, en el siglo III, las comunidades cristianas honraban a los mártires como héroes espirituales. Tras el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, los cristianos, el cristianismo, se legaliza y se construyen iglesias sobre tumbas de mártires. Por ahí viene el asunto. Como la iglesia tradicional, ¿verdad?, fue retomando ese tipo
manifestaciones. O sea, esto nació en un momento en la historia. Aquí está también el link, aquí dice, ¿verdad? El catolicismo online, ¿verdad? Y ahí lo puede ver. Los que estén interesados en esos enlaces, con mucho gusto los puedo pasar, ¿verdad? Bueno. Me ayuda con la hora, porque no sé si estamos bien, las 10:16 son, ahí están estamos bien. En la Edad Media se institucionaliza la veneración, incluyendo reliquias, peregrinaciones y canonizaciones. El Concilio de Trento en el año 1545-1563 afirma esta práctica frente a la Reforma Protestante. O sea, la veneración a los santos surgió un momento en la historia, había una crisis, por supuesto, ya Martín Lutero había surgido, esa Reforma Protestante le causó una enorme pérdida territorial, económica a la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ellos se vieron en la necesidad de buscar entonces otras formas de poder mantener en cierta medida aquellas personas, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Sus órganos. Entonces, con el Concilio de Trento reafirma esta práctica. Ahí lo podemos ver. Este asunto, ya con esto vamos a ir concluyendo, la idolatría no es solo religiosa. Miren qué interesante. También puede ser moral, política o cultural. Como vimos en El Salvador con el culto al poder, el dinero y la figura pública. Esto lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver para la próxima reunión, el próximo domingo. No se lo vaya a perder, porque vamos a procurar actualizar de dónde surge la moral. ¿Por qué surge la moral? ¿La moral es una cuestión puramente humana o es una creación social donde unos cuantos deciden qué es lo que usted tiene que respetar y qué es lo que no tiene que respetar? Son parte de los derechos humanos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es la moral en sí? ¿Qué es lo político? ¿Qué es lo político? ¿El cristiano puede reflexionar sobre lo político? ¿O lo político está prácticamente dado para otras personas? Bueno, en la parte cultural, ¿cómo actúa en el ser humano? ¿Qué es la cultura? No se lo vaya a perder, porque vamos a estar aprendiendo esto. Hacemos una síntesis entonces de todo esto. Vemos que la idolatría, hermanos, se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad? En el ámbito religioso en particular. La idolatría puede ser la construcción de una figura a nivel de pintura, de piedra, de cualquier otro objeto, donde se esté representando, no que eso sea el creador, pero sí la conexión entre lo divino y lo humano. Vemos que bíblicamente eso no se da, no puede ser aceptado, y si Jesús estuviese aquí, pues lo hubiera rechazado también, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas al respecto. Amén. ¿Hay alguna preguntita que le surja a ustedes de lo que hemos visto, de lo poquito que hemos visto? A ver, hermano, digo. ¿Por qué se idolatra la Biblia? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo. Sí se puede idolatrar también la Biblia. Sí se puede idolatrar. Ese punto que acaba de tocar usted nos va a ayudar a comprender, a ponerle límites a ciertas interpretaciones de la Escritura. Vaya, por ejemplo, estos señores de la luz del mundo. Ellos hablan de un mediador que es el apóstol que está en México. ¿De dónde sacan eso? ¿Ocupan la Biblia? Sí, ocupan la Biblia, ¿verdad? Y le dan razón de cómo piensan, y buscan textos, ¿verdad? A diestra y a siniestra, textos rebuscados, por supuesto. Entonces, hay una bibliolatría, se le llama, ¿verdad? En unos ámbitos, en bibliolatría, que es igual que decir una idolatría sobre la Biblia, donde yo puedo interpretar como se me dé la gana
con intereses particulares, ¿verdad? A algunos elementos que puedan reforzar lo que yo pienso, ¿verdad? Más o menos por ahí va el asunto, pero lo vamos a ver más ampliamente el próximo domingo. No sé si hay otra pregunta amén. Sí, mi pregunta es que no solamente, como usted hablaba, poner la imagen allí de una imagen de un personaje, ¿verdad? Pero para mí ver, yo pues entiendo así un poquitito, digo, que no solamente se puede idolatrar a un personaje, inclusive en el hogar puede haber idolatría. Sí, claro. ¿Verdad? Y también el dinero puede llegar a formar parte de eso también. Correcto. Porque yo he visto, X personas nos van a mencionar que, pues sí, se supone que no es que lo esté colgando, sino que uno está aprendiendo de las cosas, mira. Claro. Hay personas que prefieren estar ya en la venta y no van a porque tienen la iglesia perfecta. Entonces, para mí es una enseñanza aquí en una forma indirecta. Pienso yo de que. Sí, la verdad que tiene mucha razón, ¿verdad? Tenemos que aprender a amar verdaderamente a Dios. Y el amor que uno le da a Dios, en agradecimiento, ¿verdad? Por la vida que nos concede, implica, ¿verdad? También eso. Implica una entrega. ¿Qué perdería uno al venir a encontrarse con una buena enseñanza acá en este lugar? En lugar de estar o recibir un par de pesos más por la venta que uno puede hacer. Es allí donde uno tiene que pensar también por qué, por ejemplo, los musulmanes, ellos son muy fieles a sus prácticas. La práctica de ellos, de la oración 3 veces al día, es literal, tienen que tirarse al piso, la frente la pegan al piso. Y así oran. Hay oraciones específicas que ellos hacen. Entonces, y el cristiano, ¿por qué no quiere someterse a Dios? ¿Por qué somos reacios a eso? Si Dios es el todo de la vida de uno. O sea, ¿por qué somos reacios a eso? Entonces nos hace falta como descubrirnos qué tanto amor nosotros le tenemos a Dios verdaderamente. Y amar a Dios no significa, ¿verdad? Un amor así romántico, ¿verdad? Como el amor a una pareja. Eso va más, el amor de Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos habla muchísimo, ¿verdad? Sobre eso, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el amor de Dios también está supeditado a la respuesta a la vida que nosotros tenemos, a nuestro semejante, a la convivencia con los demás. O sea, ahí vamos a reflejar nosotros si en verdad amamos a Dios. Porque hay personas que dicen que solo estar en la iglesia es amar a Dios. No, es que en la iglesia se llega a aprender cómo amar a Dios como allá en el mundo, ¿sí? Entonces, gracias por su aporte. Sí, si uno puede llegar a idolatrar, ¿verdad? Darle más valor a otras cosas y en detrimento, ¿verdad? En el hecho de amar a Dios verdaderamente. Pero sí, no nos olvidemos de eso. Por ejemplo, si alguien está enfermo en la casa, ha padecido un accidente y hay que cuidarlo, yo no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? No voy a cuidar de la persona. O sea, mi servicio a Dios también tiene que ver con el cuidado que yo le doy a la otra persona. Por eso es que cuando muchas veces muere alguien, los familiares, ¿verdad? Hacen, ¿verdad? Un montón de cosas, unos hasta se tiran de al hoyo con la cara, porque se sienten mal, porque no pudieron estar más tiempo con la persona, porque nunca le pudieron ayudar. Pero cuando una persona está, ¿verdad?, a la par de la otra, le ayuda y todo, uno tiene satisfacción. Siempre se va a sentir hecho pedazos uno, ¿verdad? Pero va a tener en su corazón la satisfacción de que en lo que pudo, ¿verdad?,
estuvo ahí. Amén. Eso es amar a Dios también. Amar a Dios no solo es, ¿verdad?, orar, rezar, dar el Padre Nuestro, Ave María, o pasar ayunando, hablando en lengua, y todo, ¿verdad?, tiene que ver con eso. Pues ya amé a Dios. Y todavía sale bien estirado uno, disculpe la expresión, bien trompudo sale uno allá, porque no quiere ver a los pecadores. Amén. No, hombre, hasta se socan aquí el cuello, ¿verdad? Y andan allí todos tirabotes, como que fueran la tercera, la cuarta divinidad de la eternidad. No, hombre, ¿qué es eso? Hay que responder al mundo, y esa respuesta también tiene que ver con amar a Dios. Nos quedamos hasta acá y vamos a orar. Gracias, Señor, por la bendición que nos ha regalado de esta enseñanza. Bendíganos a todos, por favor, que podamos ser mejores seres humanos allá en la vida, con nuestro prójimo, con la vida en su complejidad, con los árboles, las plantas, los animales, con todo, Señor. Ayúdanos a ser buenos creyentes, buenos seres humanos. Ayúdanos a reflejarte a ti, único Dios verdadero, con el cual podemos comunicarnos directamente. Gracias a tu Hijo. Gracias, oh Dios de la vida. Bendíganos entonces, que seamos luz en medio de las tinieblas, que podamos hacer la diferencia, Señor, Dios Todopoderoso. Guía nuestros corazones, guía el corazón de nuestra humanidad que se ha alejado de ti. El corazón de los políticos, Señor, se ha corrompido. El corazón del liderazgo se ha enfermado, Señor. Venga, por favor, y sacuda el corazón de todos aquellos que se han alejado de ti y están presentando una faceta engañosa de sus vidas, porque se han olvidado de hacer justicia. Así es que en tu nombre oramos para que vengas a morar entre nosotros y a través de los actos, Señor, podamos dar fe de que tú has venido a obrar, Señor, sanidad en nuestros corazones, que has venido a hacer una transformación en nuestras vidas. Llénanos con tu presencia y guíanos, mi Dios, en este caminar de la vida, hasta que tú decidas apartarnos dentro, Señor, de los mortales. Gracias, mi Señor, por la vida. En su nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fuertísimo aplauso al Señor. Vamos a hacer un par de anuncios.